Glorificamos a Dios en este tiempo, un tiempo de adoración, de alabanza, un tiempo de avivamiento en el poder del Espíritu Santo. Venimos hoy a conectarnos una vez más con el mensaje profético, la palabra de Dios. Es un mensaje de tiempo profético, es un mensaje de parte de Dios. Creo que hablar de la palabra de Dios nos conecta con la presencia del autor, el escultor de la palabra, Cristo Jesús. Hoy saludamos las naciones en el nombre de Jesús. Damos la bienvenida a los miembros que hoy se conectan para oír la palabra de Dios. Primera de Corintios 16:14. La palabra nos instruyendo hoy nuestra vida a través de cada mensaje profético. Hoy hablaremos sobre el tema todo por amor. Es necesario saber que aunque tengamos dones proféticos, tal vez tengamos carreras profesionales y yo no sé cuántas más especialidades tengan hoy cada uno conforme a lo que Dios les ha dado. Pero si no tenemos amor, nada somos. El amor es el mandamiento más alto, el cual el Señor hace énfasis en esa palabra. Y nosotros debemos desconectarnos muchas veces aún de nosotros mismos para poder conectarnos con el mensaje y poder discernir en el Espíritu de qué clase de amor habla hoy el Espíritu del Señor. Es el amor puro, el amor que no duele y no traiciona. Es el amor que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo y que hoy marca nuestras vidas. Y hoy hablaremos del amor, darlo todo por amor, dejarlo todo por Él y por aquellos que nos rodean, que nos aman, que comparten nuestra vida un día a la vez. Gloria a Dios por cada mensaje que el Señor nos permite transmitir a las naciones, porque hoy damos gracias a Dios que Él nos da herramientas para poder llegar a más. Y estos canales, equipos, las redes sociales que Dios nos ha dado como herramientas para poder sembrar la palabra en las naciones. Hoy por hoy no tenemos que ir aún en persona, sino que nos transportamos en el Espíritu de Dios para transmitir a las naciones el mensaje profético que de parte de Dios se manifiesta y que de parte de Dios viene para ser alimento, un recurso, una fuerza en nuestra vida. Vamos a 1 Corintios 16:14. Gloria a Dios por su palabra. Es la palabra de Dios que hoy compartimos. Que Dios ponga el denuedo en nuestra boca para poder hablar, instruir, corregir, abrazar, disciplinar, transmitir, confortar. Yo no sé cuál es tu debilidad o tu fuerza hoy, pero si estamos en debilidad, es en Dios que debemos estar, poner nuestra confianza en Él. Y si tenemos la fuerza, que todo está bien, que todo sale bien, también nuestra confianza tiene que estar en la presencia de Dios. Es un tiempo de adoración, un tiempo donde Dios nos lleva a más. Debemos sumar para que en verdad seamos más. Y dice la palabra en 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor, todas. No hay excepción en la palabra de Dios. La palabra de Dios es profética y cuando Dios habla de todas las cosas, esto nos identifica todo por amor. Y así se titula hoy nuestro servicio, un servicio de conexión espiritual, un servicio donde encajamos todos aquellos que vivamos en el fuego del Espíritu Santo y que ardamos como la zarza, porque otra vez arde la zarza en medio de nosotros. Es el poder del Espíritu Santo, su palabra, que hoy arde dentro de nosotros. Yo no sé a cuántos tú amas, pero nuestro corazón está
extrañablemente abierto para amar sin excepción de personas. Dios no amó a unos más que a otros. Dios ama a todos aquellos que obedecen su palabra. Ahora, si no obedeciéramos la voz, los mandatos, los mandamientos, los decretos, los estatutos de la palabra de Dios, déjame decirte que Dios también nos puede aborrecer. No podemos ser ajenos a pensar que Dios tiene obligación de amar. No, Dios no está obligado a amarnos aun cuando nosotros no obedecemos su palabra. Dios ama a aquellos que aman su palabra, aquellos que aman su nombre, aquellos que se conectan con el mensaje profético y la palabra de Dios. Es la palabra santa y poderosa que hoy nos abraza. El Señor ha venido hablando a través de estos tiempos proféticos. Estamos en el tercer mes, finalizando el tercer mes del año 2025. Y hemos visto la gloria de Jehová hablar en medio de nosotros, su palabra que nos edifica y transmite y vivifica el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él sopla vida en la palabra. Si el Espíritu del Señor no nos ayuda a discernir el mensaje profético que Dios quiere hablar a las naciones, cómo podríamos avanzar y entender la revelación por el Espíritu de Dios y que no la podamos comprender ni discernir, sino que es en el Espíritu, no es en nosotros, es en el Espíritu de Dios. Y proféticamente hoy el Espíritu del Señor ministra a las naciones. Él es en medio de nosotros, pues somos templo del Dios viviente, así dice su palabra. Primera de Corintios también dice que somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Dios viviente. Déjame decirte que nuestra conexión con Dios es una en Cristo Jesús. No podemos separarnos del amor de Dios porque Él nos amó primero, porque Él nos dio el significado mayor de su amor. Él nos enseñó a amarnos los unos a los otros y poder pasar la página perdonándonos unos a otros, ministrándonos unos a otros y orando unos por otros, como dice también ahí en los evangelios de Mateo, Juan, Lucas, que debemos orar los unos por los otros, amarnos unos a otros, sométanse unos a otros, sujétense unos a otros. Déjame decirte que somos el cuerpo de Cristo y a Él estamos sujetos porque Él es la cabeza de la iglesia cristiana en el Apocalipsis. Él comanda, no hay otro como Él. Y Él nos dio el Espíritu Santo que nos instruye, que nos enseña y nos recuerda todo lo que el Señor nos enseñó cuando estuvo en medio de nosotros aquí en la tierra. Porque tenemos a Jesús glorificado y Jesús terrenal, porque Verbo hecho carne habitó entre nosotros, se hizo hombre y estuvo en medio de los pecadores, para que viésemos la gloria en la cual el Padre glorifica al Hijo y Él nos glorifica en su nombre. Nosotros siempre debemos entender que Él se hizo hombre y estuvo en medio de nosotros, pero ahora el resucitó de Jesús glorificado. Por esto, cuando nosotros oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, decimos, Señor, glorifica a tu Hijo. Y cuando nosotros decimos glorifica, no estamos yendo a Jesús el terrenal, sino a Jesús glorificado. Él resucitó, murió, Verbo hecho carne, fue crucificado en medio de los pecadores y resucitó. Ahora nosotros somos glorificados en la gloria postrera, que es mayor que la primera. ¿Cuál es la gloria primera? Era Jesús terrenal. Y la gloria postrera es Jesús glorificado, Jesús el que resucitó de entre los muertos y que gracias a su resurrección nosotros moriremos una sola vez, pero junto con Él resucitaremos para vivir en la eternidad y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Y cuál fue la gloria primera? Jesús terrenal, Jesús crucificado. Y la gloria postrera, que es la mayor que la primera, Jesús glorificado. A Él sea la gloria. Y a Él hoy exaltamos en medio de este servicio, teniendo memoria que Él nos dio la ciudadanía del cielo. Nos dio
el Espíritu Santo que nos conecta con el Padre. Muéstranos el Padre, dijeron los apóstoles. Pero el Señor Jesucristo dijo, ¿cuánto tiempo están conmigo y todavía no conocen al Padre? Ellos querían que Jesús les mostrara el Padre. Y el Padre está en Él. Y Él en el Padre, uno solo. Y nosotros en Él. Él nos creó a imagen y a semejanza. Ahí está la grandeza de la creación, de todo lo perfecto que ha hecho el Señor. Pero aunque pudiésemos ser creadores, escultores y tener todos los dones espirituales, hablar en lenguas, echar los demonios fuera, sanar a los enfermos, y no tenemos amor, nada somos, nada va a pasar. El mayor mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, todo tu cuerpo. Y amarás a tu hermano como nos amamos a nosotros mismos. Pero muchas veces aborrecemos a los hermanos porque no nos hemos aprendido a amar a nosotros mismos. No podemos dar de lo que no tenemos. No podemos compartir de algo que no hemos dominado y hemos creado y que tampoco hay dentro de nosotros. Hay gente que no sabe amar. Gente que no tiene expresión, que no falta algo que los complete, y es el amor que fluye a través del amor de nuestro Señor Jesucristo, interior y exterior en nosotros. La palabra nos enseña y nos instruye y gobierna nuestra vida el Señor Jesucristo a través de todo su amor. El amor lo puede todo, el amor perdona, el amor pasa página, el amor sana, liberta. El amor envuelve en paz, armonía. Y muchas veces perdemos los estribos en cualquier día que tal vez nos salgamos del contexto del amor. Es la palabra que perfecciona todo en la palabra de Dios, es el amor. Si hoy nos preguntamos cuál es el perfecto mandamiento de Dios y el más grande mandamiento, es el amor. Amarás a tu Dios y luego el segundo es que nos amemos unos a otros. Pero cuando no perdonamos, no sabemos pasar la página, vivimos atascados en el pasado de la amargura, resentimiento. Ahí no florece ninguna empresa, ni familiar, ni empresarial, ni ministerial, porque una familia es una empresa. Hay muchos que operan en la empresa familiar, que son padres, abuelos, hijos, primos, una generación. Y cuando hay un foco infeccioso dentro de un lazo familiar, eso emana y sigue de generación en generación, arrastrando algo que aún tal vez desconocemos. Y muchas familias se dividen a causa de estos focos infecciosos. Debemos pedir al Espíritu del Señor hoy que nos perfeccione en la gracia y en el amor. Que su palabra vivifique hoy nuestro interior y exterior. Glorificamos a Dios en Salmo 143, 8. Y dice la palabra así: así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Su palabra es profética y hoy transmitimos a través de las naciones un mensaje profético de parte de Dios, y es que la gracia y el favor del Señor están en nosotros y nosotros reconocemos que Él nos está enseñando día a la vez a vivir marcando la diferencia con el mundo, que el mundo se odia, se divide, se destruyen a sí mismos por causa de que han perdido a su primer amor. Y hoy estamos conmemorando la insignia mayor, que es el amor, es el mayor mandamiento, es la gloria postrera, mayor que la primera.
y es Jesús glorificado. Que se glorifique el Señor Jesucristo en medio de las naciones y que ponga Él su gracia y su denuedo de cada palabra que salga de mi boca, que Él alinee conforme a su misericordia y su bondad cada mensaje que transmito hoy a las naciones y que grabará y que quedará dentro de nosotros, porque es necesario que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hazme saber, dice el Señor. Cuando nosotros caminamos y sabemos y tenemos la confianza y con certeza que la presencia de Dios va delante de nosotros, nosotros entendemos que ya no vamos solos, porque Él va en la dirección, mostrándonos el camino a seguir, alineando el camino que debemos emprender. Hay gozo en mi espíritu, mi alma se regocija en el Señor. Y yo no sé cuál es la manifestación que estés presentando hoy delante de la presencia del Señor, pero hoy puedo transmitir el gozo, la armonía, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que es el mensaje profético de Dios. Dice: hazme saber de mañana. Y dice el Señor: porque en ti, hazme saber en mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma. En todo tiempo, en todo lo que hagamos, nosotros sabemos que hemos elevado nuestra alma, nuestra conciencia, a pedir direccionamiento para que Él nos haga saber lo que es justo para hacer manifestar en su presencia. Pero también el Señor nos hace entender cuándo no debemos caminar en esa dirección, cuándo no podemos hacer algo que tal vez estaba diseñado en nuestros planes cotidianos, pero en el propósito de Dios estaba sin agenda, no estaba agendado para este tiempo, no estaba agendado para que nosotros como hijos de Dios demos manifestaciones equivocadas. Por esto preguntamos y consultamos, pedimos direccionamiento y elevamos nuestra alma al Señor para que Él nos instruya en la dirección correcta. Este es el amor. Este es el perfecto amor que echa fuera todo temor, que echa fuera el desamor, la angustia, la enfermedad. ¿Sabes? Muchos están enfermos por causa del desamor. Pero el desamor no solamente es sentimentalmente. El desamor puede ser desde tu niñez, que haya venido en rechazo, en contienda, hayas nacido en una familia disfuncional, hayan aborrecido, tal vez te hayan marcado con alguna palabra, tal vez te hayan maldecido de alguna de otra manera. Una sola palabra detiene una vida. Es increíble, pero muchos están atados por palabras aún de la misma familia. Hilos invisibles, pero que son visibles para la conquista, que son visibles para el desarrollo espiritual, personal, empresarial, familiar y aún matrimonial. ¿Cuántos y cuántas parejas hoy se están casando? En ese mismo instante están diciendo acepto. ¿Y cuántas en este mismo instante han firmado el acta de divorcio? Y preguntamos de dónde se desencadenó todas estas consecuencias. Es del desamor, es la falta de amor, aún enfermedades que manifestamos. No, las enfermedades no siempre se manifiestan porque estamos enfermos, porque también hay desamor, hay raíz de amargura,
Tal vez vivimos una niñez en fracturas, en golpes y quedamos atados en el pasado. Pero hoy ha venido la palabra para limpiarnos. Hoy ha venido el Señor prometiéndonos estar con nosotros hasta el fin del mundo y abrazándonos con lazos de amor. Porque si no aprendemos a amar, no podemos desarrollarnos en Cristo Jesús. En verdad que la palabra que perfecciona nuestra relación con Dios es el amor. Podemos tener dones, sabiduría, tal vez muchos estudios, diplomas, títulos, pero si nos falta lo que perfecciona, lo que complementa nuestra relación con Dios, con nuestro esposo, esposa, con nuestros padres, hijos, hermanos, empresarios, compañeros, si nos falta la palabra amor, el amor que perfecciona todas las cosas, que perfecciona todo y que sana, que liberta, que perfecciona, que da vida, que nos deja ver el más allá, y es el amor. Todo por amor. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor. Y no murió una parte, murió todo su ser. 3 días estuvo en el corazón de la tierra. ¿Dónde fue el Señor Jesucristo en esos 3 días que estuvo en el corazón de la tierra? Si hoy preguntamos qué pasó si el Señor resucitó, ¿dónde estuvo estos 3 días? Alguna vez le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿dónde estuviste estos 3 días? El Señor descendió al lugar donde nadie queremos ir. Pero Él no fue por pecador, Él fue por salvador, siendo salvo, y nos salvó a nosotros porque Él es el Hijo de Dios y descendió al corazón de la tierra. Descendió en la muerte como hombre, porque Él se hizo verbo hecho carne. Por esta causa todas las actas, maldiciones, enfermedades, dolores, las llevamos cautivas a la cruz del Calvario. Y le pedimos al Espíritu que resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo al tercer día, que se glorifique en nosotros, en nuestra sanidad, en nuestra libertad, en todo lo que hoy necesitamos recibir a través de las promesas, porque dice 2 de Corintios 1:20, todas las promesas en el sí y en el amén, para la gloria de Dios, se confirman en el amén. Por esto debemos estar atentos cuando recibimos una palabra profética, que es la palabra de Dios, confirmarla, decir gloria a Dios, amén. Estamos aquí oyendo, recibiendo, vivificar en la palabra de Dios su vida. Cuando tú confirmas un amén para darle gloria a Dios por su palabra, estás vivificando esa palabra dentro de ti. Pero cuando tú recibes la palabra de Dios y haces como si no hubieses recibido nada, en verdad la palabra no cobra vida dentro de ti. Tampoco se cumple y tampoco eres partícipe de las promesas que fueron enviadas y que no las confirmamos. Dice su palabra en 2 de Corintios 1:20, todas las promesas se confirman, o sea, en él sí y en el amén, para la gloria de Dios. No podemos ser ajenos a que llegue la palabra profética de parte de Dios y nosotros no colocar un grande amén. No un amén con minúsculas, sino un amén con mayúscula, certificando que es grande el que habla a través de su palabra. Porque grande es el amén, en él sí y en el amén. Confirmamos la palabra para que en nosotros se cumpla y cobre vida dentro de nosotros. Ahora entendemos el por qué muchas veces vemos la palabra y se manifiesta, pero no cobra vida dentro de nosotros. Tampoco se glorifica el Espíritu del Señor, porque tú no confirmas, porque tú has hecho ajena la palabra.
de la certeza, la confirmación del mensaje que Dios ha permitido que llegue a tu vida. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, es Dios hablándote, es Dios buscándote, es Dios extrañando tu relación que cotidianamente tiene y que en cualquier momento la palabra entra y penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos y parte el alma. Es tan fuerte la palabra de Dios que puede partir el alma. Nos derretimos en la presencia del Señor. Podemos quebrantar esa dureza que hay dentro de nosotros. Podemos quebrantarnos por una sola palabra, y es la voz profética de Dios. Es la palabra de Dios. Y la confirmamos con un gran amén, gloria a Dios. Escribiendo con nuestras propias manos, glorificamos a Dios porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Amo glorificar a Dios. Yo no puedo ver una palabra y soy profeta, pero a mí cualquier persona, no hay una persona sobre la faz de la tierra y sobre mis contactos, mis redes sociales, que me haya enviado una palabra de Dios y yo no saque la palabra, mi espada de fuego que confirma lo que está llegando a mi vida, para que esa palabra cobre vida y arda como la zarza dentro de mí, es con un gran amén. Yo puedo estar ocupada, puedo estar yendo, viniendo, yo digo amén, gloria a Dios. Yo tengo gente de la iglesia que por privado me envían una palabra y yo siempre me la confirmo con un amén. Esto me certifica que yo he recibido la voz de Dios, he aceptado hablar con Dios y que Él hable conmigo a través de su palabra. ¿Qué es y qué certifica una palabra que nos envíe? Y si llega por las redes sociales, que es tu contacto telefónico de cualquier equipo que manejes, si la palabra llegó a ti y está en tu equipo, en tu computador, es porque Dios quiere que tú hables con Él y que tú abras las puertas de tu corazón y te apartes para Él un segundo. Y tú le digas: Padre mío, amén, gracias por buscarme, gracias por extrañarme, Señor, estoy aquí. Este es el más alto amor de confirmar esa relación que tenemos un día a la vez con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que se manifiesta con fervor dentro de nosotros para poder confirmar la palabra profética y abrir las puertas de nuestro corazón, y Dios empieza a ministrarte. Pero si tú no confirmas la palabra, ¿cómo puede Dios hablarte? ¿Solo porque tú vas a hablar? No. Nosotros somos ministrados más cuando otros nos envían la palabra, más que cuando nosotros vamos a orar. Porque Dios no hizo excepción de personas. Dios te puede hablar por medio de las piedras, por medio de cualquier extraño en la calle, por medio de cualquiera que no esté registrado en tus contactos, pero que el Señor lo usó para hacerte llegar una palabra que vivifica, que restaura tal vez la condición en la que tú te encuentras en ese momento. Voy a impartir un testimonio de un segundo. Alguna vez estaba yo en unos locales de accesorios que recién llegué a Colombia, establecí. Y yo tenía un gran amigo, el pastor Gabriel. Y ese día estaba viviendo una situación muy compleja en los negocios. Y estaba yo en un momento que necesitaba una salida. Y el pastor nunca iba a los lugares donde yo trabajaba públicamente, porque él sabía que siempre iba a estar ocupada y no podía tal vez atenderlo. Pero ese día, en el momento indicado y preciso y correcto, el pastor llegó al local donde yo estaba,
uno de los locales porque teníamos dos. Y él me dijo, he venido porque Dios me dijo que viniera. ¿Qué está pasando? Y cuando él me habló de esta manera, yo me aparté y me senté y le dije lo que estaba sucediendo. Ahí entendemos que puede venir en persona el mensajero o la palabra por una vía, un canal, una red. Pero cuando tú no confirmas la palabra de Dios por ocupada que estés, cuando tú eres ajeno de ir a activar las promesas en el sí, en el amén. ¿Y cómo activamos las promesas en el sí, en el amén? Ahí la misma palabra lo dice, en el sí y en el amén. O sea, amén. Gloria a Dios. Lo que tú quieras añadir más del amén. Pero el amén no puede faltar. Y no es un amén que nosotros tomamos públicamente. Es un amén que tú escribas en grande y diga amén. Gloria a Dios. Y en este lugar, todos los miembros de la Iglesia de Cristo son tan obedientes. Gloria a Dios. No hay uno que yo pueda decir, aquel personaje no ha dado testimonio y no ha querido abrir su corazón y su mente para hablar con el Señor. Porque nosotros, así como el Espíritu del Señor conoce los secretos, lo escondido y lo oculto, el Señor nos revela el secreto, lo escondido y lo profundo también entre nosotros. Y hoy glorificamos a Dios porque amamos a Dios. ¿Y cómo demostramos nuestro amor a Dios? Todo por amor. Se titula el servicio. Y darlo todo es sin condición. Es sin argumentos. Es sin quejas. Es sin buscar excusas. Es que yo estaba ocupado. Es que se me olvidó. Es que no. Esto no puede estar en una relación que digamos que el amor es fervoroso. Nuestra relación con Dios es fervorosamente. Y el amor hacia Él es notorio. Él está en todo. Por eso este servicio se titula Todo por amor. Como el esposo espera a la esposa espera el esposo para poder intimidar, hablar, comer, compartir, ver algo que les agrade, esperar a sus hijos, compartir con sus hijos. Así Dios nos espera. Cuando Él a través de su palabra se manifiesta, Él espera que tú hables con Él, que tú confirmes su santa y poderosa palabra. Pero cuando tú ignoras la palabra y confirmar la palabra de Dios, tú estás ignorando tu relación. Estás tan frío, estás tan frío. Por eso dice la palabra que el amor de muchos se ha enfriado. Y es por esto que Dios habla. Y poco a poco nos hemos enfriado, porque nos hemos acostumbrado a no confirmar la palabra de Dios, a no abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y apartarnos un momento para meditar una palabra de 5 minutos o 3 o 10, no sé cuánto tiempo tengas para hablar con el Señor. Cuando tú abres un mensaje y es la palabra de Dios, es Dios que entra en tu casa, en tu empresa, en tu vida. Dios que empieza a manifestar su amor, su favor, su misericordia, su gracia. Tal vez estés enfermo, estés angustiado como aquel día que llegó el mensajero de Dios, que este pastor se apareció ahí en ese lugar, en el momento crucial que yo necesitaba. No me llegó mensaje, me llegó el mensajero. Pero soy quien identifica la presencia de Dios. No hay una persona que pueda dar testimonio. Le envié una palabra a la profeta y me dejó en visto. No hay.
porque nosotros en verdad vibramos por el fuego del Espíritu Santo. Nosotros nos identificamos y tenemos una conexión real, una conexión que nos identifica que somos hijos de Dios y que somos coherederos de todas las promesas que Él escribió y que dejó para nosotros. Pero esto es un día a la vez, esto es un paso a paso, esto es un entendimiento que solo a través de nuestra relación con el Espíritu Santo lo vamos a comprender. Eso no lo comprendemos a menudo, lo comprendemos en nuestra relación, el desarrollo de nuestra relación con el Espíritu de Dios y su palabra, que es la guía. Pero la palabra es la guía. ¿Y quién vivifica la palabra? Es el Espíritu Santo a través de tu obediencia, de que tú quisiste abrir las puertas de tu corazón, quisiste abrir las puertas de tu empresa, de tu familia, y no estabas ocupado. Cuando tú no confirmas la palabra de Dios, siempre estás en problemas. Estás solucionando problemas, estás solucionando enfermedades, conflictos, siempre tiene problemas. Una persona que diga, profeta, yo no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, se me pasó, siempre estás enredado en problemas. No puedes decir que tu relación con Dios es de esta manera, enredado una y otra vez en problemas. Cuando no tenemos tiempo para confirmar, meditar y decir, Señor, gracias porque tomaste este instrumento para instruir y manifestar su amor, su favor, y tal vez en esa palabra venga la solución para la situación que están viviendo. Dice la palabra, envió su palabra y me sanó. Y dice también en Isaías 55 que no regresa su palabra vacía. Quiere decir que la palabra que tú recibes un día a la vez o por cualquier medio, de cualquier lugar que venga, esa palabra no regresa al Señor vacía. Pero cuando tú cierras las puertas de tu mente, de tu corazón, buscas excusa, no confirmas la palabra, tú estás rechazando no solamente la palabra, sino también el autor de su palabra. ¿Y quién es el autor de la palabra? Dios. Él es Dios. ¿Cómo habla Dios? A través de su palabra. ¿Cuándo habla Dios? Cuando Él quiere hablarte. Tal vez Él quiere hablarte en el momento preciso, pero tú has cerrado las puertas de tu corazón porque has estado enredado en tanto desamor por las cosas en el mundo. Porque cuando nos dejamos enredar en las cosas del mundo, en el trabajo, en tanto conflicto por solucionar, ese es el desamor a Dios. Y perdemos el hilo, perdemos esa conexión, porque al otro día vuelves y haces lo mismo, y día tras día lo mismo. Va a llegar un instante que te acostumbras a no sentir ni siquiera que la palabra te llegó. Cuando la palabra es enviada y no regresa con el fruto del Espíritu Santo, que es el amén, gloria a Dios. Señor, cuando tú escribes un amén, tú dices, he hablado con Dios. Y cuando tú y yo hablamos con Dios, ¿qué debemos hacer? Confirmar nuestra relación, confirmar ese momento que interactuamos Él y yo, y cómo lo podemos sellar, cómo lo podemos honrar si no es confirmando en el sí y en el amén. No puede ser ajeno a la palabra, al intelecto con el Señor. No podemos decir que tenemos relación cuando otros nos han enviado la palabra de Dios y nosotros parece que haya llegado una historia del mundo que tal vez aborrecemos, porque tal vez frívolamente la rechazamos, pero la palabra de Dios ni siquiera hace nada, no hace mella, no, ni hace caliente ni frío en tu vida, porque simplemente no las has recibido. Estamos frívolamente. Cuando la palabra de Dios es fuego en el espíritu, que arde en lo profundo de nuestro ser, pero cuando llega a nuestra vida y ni siquiera nos manifestamos porque estamos frívolamente.
Nosotros nos hemos acostumbrado a que es cualquier palabra que llegó y que no es el amor del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Primera de Juan 4:16 dice la palabra del Señor: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Pero ¿cómo se puede manifestar el amor de Dios en tu vida? Si las puertas de tu corazón, las puertas de la conexión con la iglesia de Cristo está cerrada. Solo se ha abierto la puerta que tú abres para cuando tú quieres ir a hablar con el Señor, no cuando Dios quiere hablar contigo. Es muy diferente que tú quieras ir a hablar con Dios a que el Padre Todopoderoso te busque para hablar contigo. Para mí es muy diferente, porque nosotros siempre vamos por necesidad, pero Dios viene a tu vida por amor. Él no viene porque necesita algo tuyo. Él viene porque te ama. Él viene, ¿cómo puede venir a tu vida? Por medio de su palabra profética. Él usó las piedras, un mensajero, cualquiera que estaba hirviendo en el Espíritu Santo y dijo: el Señor me dio esto para ti. Pero en verdad no somos nosotros, es Dios en nosotros. No podemos ver lo que Dios no quiere que tú veas. Nosotros necesitamos ver el autor, el consumidor, el escultor de la palabra, y Él es Dios. Yo amo cuando me llega la palabra de Dios, porque sé que Dios me anda buscando. Cuando viví en Europa y aún no estaba sin nada, ya estaba sin nada de nacimiento, pero no sabía el gran propósito que Dios tenía para esos tiempos ministeriales en mi vida. Y en cualquier lugar, en París, en Alemania, en Stuttgart, en Italia, en cualquier lugar. Y los testigos de Jehová se ven en todo lugar. Y yo había oído hablar de los testigos de Jehová, pero no tenía bien el conocimiento. Yo sabía que ellos eran testigos de Jehová, mas sin embargo, para mí representaban hablar de Dios. Y entonces yo iba de shopping, iba al gimnasio, iba en lo que tenía que hacer, o iba al banco, iba en algo, en alguna comisión, misión. Y salían esas personas y se atravesaban y me hablaban. Nunca pasé de largo, nunca los rechacé. Ya vi el Espíritu del Señor alineando el camino al ministerio. Ya estaba Dios en el tiempo profético del cumplimiento de las promesas para nuestra vida ministerial. Y yo amaba, y me daban algunas revistas, y yo las leía, y yo me sentía bendecida, me sentía que era el mejor día de mi vida, que todo lo podía hacer, pero ese día yo me sentía que Dios me había mandado a buscar. Yo siempre tenía eso en mi espíritu, en mi corazón. Yo me sentía regocijada, me sentía amada, me sentía aceptada. Y yo decía: Señor, tú me estás buscando. ¿Y cómo sabía yo que el Señor me estaba buscando? ¿Por qué? Porque las personas me estaban inoportunando. Tal vez para nosotros es que alguien nos importune en el momento, que estamos en las comisiones cotidianas, pero yo me sentía que era Dios que me había mandado a buscar. Dios quería hablar conmigo, Dios quería una relación más de cerca conmigo, Dios quería hablar de tú a tú conmigo, y yo nunca me negué. Por esta causa y por este sentir, dijo el apóstol Pablo en mi espíritu, el mundo me avergüenza.
¿Y cómo puedo decir que el mundo me avergüenza cuando rechaza el mensaje profético de Dios? No los hijos de Dios. Hablo del mundo. No estoy hablando de los hijos de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios confirmamos en Él sí todas las promesas, porque cada palabra profética que llegue a tu vida por cualquier medio, por cualquier canal, por una piedra, por un mendigo, por cualquier medio que llegue a tu vida, Dios quiere hablar contigo. Y cuando tú cierras las puertas de tu empresa, tu corazón, de tu vida, en verdad, tú haces parte del mundo y no del equipo de los hijos de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando el Padre nos quiere buscar, nos quiere hablar y quiere comisionar en nuestra vida. Quiere interactuar con nosotros para instruirnos, enseñarnos y tal vez arreglar la situación que tú no has podido arreglar cotidianamente en tu trabajo, en tu vida sentimental. Yo no sé en qué área estás en déficit. Y Dios te ha venido a buscar y tú no te has dado cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque estás frívolo. Se enfrió y no te diste cuenta. Solo ardemos en el ego cuando queremos ir a orar, pero no ardemos cuando el Espíritu de Dios busca conexión para traerte, para decirte: apártate porque yo soy el que voy a solucionar lo que tú no has podido solucionar. ¿Ves la diferencia? A querer tú buscar a Dios y cuando Dios quiere buscarte. ¿Cómo podemos certificar, profeta, que Dios nos busca? A través de la palabra que llega a tu vida en cualquier momento. Tal vez la palabra es la palabra que tú necesitas y que puedes remar y solucionar toda situación que estás afrontando en el momento correcto y preciso. Pero como tú estás tan frívolo, estás tan enredado en tus situaciones, estás tan ocupado y solo quieres ir a Dios cuando usted quiere, no cuando Dios quiere hablar contigo, porque tú has discernido que tú eres el que manda, que tú eres el que ministras a Dios, que tú eres el que obligas a Dios a hablar contigo cuando tú egoístamente quieres ir a hablar con Dios. Pero tú nunca has estado atento a que Dios elija el momento para hablar contigo. ¿Por qué no te has dado cuenta que la relación con Dios, la mejor relación es cuando tú ni siquiera tenido en tu corazón de buscar a Dios y Dios te anda buscando por medio de su palabra? Dios quiere interactuar, hablar, solucionar, sanar, libertar. Él quiere buscar. ¿Qué sabes tú? Que ese sea el momento de la respuesta que tú llevas 10 años orando. Y que Dios te buscó en el tiempo profético, en el tiempo, en el Cairo de Dios, no en tu reloj, porque tú siempre dices: yo voy a orar a las 5, yo voy a orar a las 6, cuando tú quieras. Pero ¿por qué no te das cuenta que es cuando Dios quiere y no es cuando tú quieras? La respuesta a tu vida va a llegar, no cuando tú decidas ir a orar con el Señor, porque Dios te tiene que responder. Dios tiene la obligación de hablar contigo solo cuando tú quieres hablar con Él. Pero cuando Dios quiere hablar contigo, que es Dios que quiere hablar contigo y no eres tú, ¿tú estás ocupado? ¿Cerraste las puertas de tu corazón? ¿Aborreciste el tiempo profético de Dios, que es el tiempo en el que Dios dijo: quiero hablarte, voy a bendecirte? ¿Sabes? Dios sorprende nuestra vida cuando usted menos lo espera. Y tal vez Dios te ha buscado para darte la respuesta de las peticiones que tú has presentado durante tantos años delante de Él. Pero tú te has dejado enredar, te enfriaste y anulaste ese tiempo en el cual no estabas atento. Cuando nosotros presentamos una petición delante del Señor, debemos estar atentos cuando llega una palabra. ¿Qué pasó? Dios trae la respuesta que yo le pedí. Señor, yo presenté esto delante de ti. Pero entonces tú estás acostumbrado que es en el canal tuyo, es a la manera tuya y es a la hora que tú quieres ir a orar.
Tú quieres acondicionar a Dios a tu manera, en tu reloj, pero no podemos acondicionarlo. Dios quiere hablarnos en el tiempo profético de Él, en el kairos de Dios, no es en el reloj tuyo. Yo hoy estoy predicando algo que no había discernido en mi espíritu, pero tengo el denuedo en mi boca y es la palabra de Dios. Creo en el nombre del Señor, que muchas veces Dios nos ha traído la respuesta a nuestras peticiones, pero como estamos tan enredados, estamos tan frívolos, estamos tan ocupados, nos hemos enfriado y hemos sometido a Dios a nuestros horarios y en el reloj humano. Y Dios ha venido a hablarte y tú no te has dado cuenta. ¿Cuántas veces los mensajes proféticos, la voz de Dios viva y eficaz, no es cuando tú lo buscas a Él, es cuando Él busca de ti? ¿Ven la gran diferencia? Nosotros vamos a buscar a Dios porque tenemos necesidad de estar en su presencia y necesidad también de que Él nos ayude. Pero cuando Dios te busca, Él no tiene necesidad de estar contigo. Él te busca porque te ama. Él te busca porque quiere instruirte y quiere responder a la petición que tú le pediste, pero no es en la costumbre tuya, sino en el canal de Dios. Esa es su manera. Dice la palabra que es en Él que se confirma. Es Él el que dice cuándo Él quiere, no cuando tú quieras. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cómo podemos manifestar que amamos a Dios cuando Dios nos busca? No estamos. Estamos tan distraídos, cansados, ya no tenemos gasolina, ya no hay fuego. Y entonces decimos, no, mañana. Todos los días me mandan palabras. Entonces, tú estás volviendo la palabra de Dios como si fuese una historia más que te llevó. Pero Dios no es historia. Dios es vivo y real. Dios está aquí. Y Dios confirma lo que hoy instruyo a tu vida. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cómo tú le muestras a Dios que le amas? ¿Te has preguntado cómo manifiestas tu amor por el Señor? ¿Solo porque tú decides ir a orar? ¿Decides hoy estar conectándose a la palabra? No. Creo que el más alto concepto del amor es que dejarnos que Dios nos encuentre cuando Él quiere y no cuando nosotros queremos. Que lleguen los de repente a nuestra vida cuando el Señor disponga en su propia y santa voluntad y no cuando tú lo quieras hacer en tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero la voluntad de nosotros es siempre necesidad, es siempre hay algún interés. Dios no tiene interés por nosotros, ¿sabes? Dios tiene solo amor en nosotros. Pero cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, siempre porque estamos enfermos, porque necesitamos, siempre hay algo. Aunque glorifiquemos a Dios, aunque lo alabemos, aunque estemos tiempo en su presencia, pero siempre hay algo para pedir. Pero Dios no nos pide nada, sino que nos comportemos como hijos suyos. Que la gloria postrera que está en nosotros sea mayor que la primera cuando no conocíamos al Señor, pero que hoy por hoy hay fuego de su Santo Espíritu en nosotros y nosotros tenemos que arder como la zarza y de discernir cuando el Padre anda por ahí buscándonos. Déjate encontrar. Deja que Dios te hable cuando Él quiere, no cuando tú le buscas. Porque la búsqueda de nosotros es igual que la voluntad de nosotros. Pero la búsqueda del amor del Padre es igual que su perfecta voluntad. Es buena,
agradable y perfecta. Esa es la mayor relación y el mayor símbolo de nuestro amor a Dios. Cuando tú te dejas encontrar por el Señor y cuando tú atiendes a hablar con Él, cuando tú no has programado, cuando tú has quitado tu reloj humano y tus canales de tu voluntad. Porque la voluntad de nosotros muchas veces es egoísta. ¿Y sabe por qué es egoísta? Porque nosotros queremos tener relación con Dios solo cuando nosotros lo queremos hacer. Y no cuando el Padre está ardiendo en el Espíritu y tal vez viene a sellar la promesa, viene a darte la respuesta o tal vez viene a sanarte. Pero cuando Él vino estabas ocupado, ocupada. Tú no prestaste atención porque simplemente el Espíritu del Señor no arde dentro de ti. Hay 3 señales que hoy voy a impartir para que usted sepa si en verdad el Espíritu Santo opera en tu corazón, en tu vida, o aún debes pedirlo. Número 1, primera señal. Y es que nosotros, la primera y una de las señales súper importantes, es que no seamos ajenos a cuando la palabra de Dios llega, porque es el Espíritu Santo que reacciona en nosotros. Tú ves una palabra del Señor y en verdad tú tal vez no te apasione o tal vez no te atraiga tanto, pero el que está dentro de ti, ese te vivifica y resplandece dentro de ti que tú quieres saber qué hay en esa palabra. Esa es una de las señales de que el Espíritu del Señor está en nosotros. Segunda señal es que tú sientas extrañar a Dios. Que no tenga los horarios de mañana y de noche para ir a orar, sino que tú extrañes a Dios aún en medio de tus ocupaciones. Que muchas veces estemos en medio de todas las personas que estamos, tal vez reunidos empresarial o familiarmente, y sentimos que la presencia de Dios nos falta. Y la tercera es que el Espíritu del Señor fluya en tu comunión un día a la vez. ¿Y cómo puede fluir? Que el Espíritu Santo conecte con todo lo que tú estás pensando, hablando, manifestando. Son esas 3 señales. Si no están en ti, sigue pidiendo misericordia a Dios, que te bautice con el fuego del Espíritu Santo, porque está el Espíritu del Señor. Nosotros identificamos cuando el Espíritu del Señor está en nosotros. Si llega la palabra y tú haces que como si nada y pasan los días y estás religiosamente. Primera de Juan 4:19, gloria a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este es el amor que florece en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, en nuestra empresa. No hay nada que perfeccione más nuestro matrimonio, nuestra familia, empresa. Todo lo que poseemos, tenemos, dominamos, administramos, es la perfecta gracia y amor del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo manifestamos si no discernimos cuando el Señor nos ha visitado y ha venido para darnos respuesta y hemos estado ocupados? Primera de Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor nos limpia el pecado. El amor se manifiesta en paz, armonía, gozo, pero en el fluir del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que fluye en nosotros. Él es el que nos indica que Dios nos está buscando, que Dios quiere interactuar, quiere estar en medio de nosotros. Hoy saludamos las naciones, bendecimos los niños, bendecimos las niñas, bendecimos los matrimonios que están sujetos al sacramento del matrimonio y los nuevos que se constituirán en el nombre de Jesús. Saludamos a las naciones, les abrazamos, les bendecimos y pedimos que no ignoren
Cuando Dios les está buscando para responder a vuestras peticiones. Cuando Dios quiere manifestar y hablar, interactuar, bendecirte, glorificarse en todo lo que has pedido, pero no es cuando tú lo buscas, sino cuando el Señor te busca por medio de su palabra y de su tiempo profético. Bendición.